La senadora María Fernanda Cabal explica por qué el gobierno de Gustavo Petro nos lleva a la destrucción total. A continuación, escuchemos su intervención. Claro, pero si usted no controla el narcotráfico y los cultivos, esa cadena termina en desplazamiento, en violencia y en muerte. Y eso significa que el productor rural no va a tener capacidad, productor de comida, dueños de minas, todo lo que se hace en el campo, las petroleras, no van a poder producir porque no los dejan llegar o les vuelan la maquinaria o los secuestran o los matan, porque es toda una cadena que se desprende de eso. Entonces, si usted no tiene cómo generar ingresos, como me dijo un señor del Cauca que le dije, pero ¿por qué no llamas a Luis Fernando Velasco? Dijo, Luis Fernando, tengo la mina con 400 empleados cerrada cerca de Suárez, Cauca, hace 6 meses. No puedo llegar. Nos quitaron el ejército porque se acabó el convenio que había con Fuerza Pública, porque Velázquez parece que fuera como Voldemort, el señor maligno de Harry Potter, un hombre que uno dice, pero ¿usted qué le pasa, señor? Usted visita a los soldados heridos, a las familias de los soldados asesinados. ¿Usted ha visto lo que hacen estos bandidos? ¿Hasta cuándo nos echan el cuento de que no se puede usar la fuerza de respaldo aérea? Por Dios, 500% reclutamiento, Vicky. ¿Sabe qué fue lo último que me enteré ahora que estuve en el Valle del Cauca? Que usan camionetas de la ONP para llevarse reclutadas niñitas indígenas a San José del Guaviare, como ese que detuvieron de la ONP, una niñita indígena. Lo están haciendo todo el tiempo. Por eso los indígenas están tan bravos con Petro y adentro está formándose una decisión en los indígenas para la creación de un nuevo Quintín Lame para defenderse de las disidencias. Entonces, repito, esta receta ya la hemos vivido, pero ahora es el mismo gobierno el que propicia la destrucción de los colombianos. Y si nosotros no nos sentamos a ver hasta dónde Petro ha tenido facultades y capacidades, exceso de poderes del Ejecutivo para llevar a la destrucción de Colombia, no podemos generar los correctivos. Este señor no tiene derecho a dejarnos sin explotar carbón, petróleo y gas. Que no sea tan loco, que se vaya seguro a una secta fanática del cambio climático a vivir, váyase, porque hace 20 años era la capa de ozono, hace 10 eran los polos que se iban a derretir y el agua nos iba a ahogar a todos. Yo la verdad es que la esquizofrenia no la resisto. Yo quiero vivir en el mundo real, yo quiero cuidar la naturaleza, pero como dice Meloni, con el hombre adentro, no con el hombre afuera. ¿Y qué va a pasar con la fuerza pública? ¿En qué va a quedar cuando usted misma reconoce y ha advertido no solamente ahora, sino hace varios meses que está debilitada la fuerza pública? ¿Cómo llegará esa fuerza pública en el 2026, por ejemplo? Nosotros tenemos que prepararnos desde ya a saber cuáles son los planes para volver a reconquistar los territorios. ¿Sabe qué ventaja tenemos? Que los mejores generales, coroneles, capitanes están ahí, que los echó Santos, con Duque ahí más o menos, unos y otros no. Duque puso a mandar a unos que de pronto no eran los mejores, y con Petro, como él es paranoico, como buen izquierdópata, pues los echó y los sigue echando. Y cuando usted tiene una organización jerárquica, usted necesita mando, porque el soldado necesita confiar en el mando porque arriesga su vida. Por eso ustedes mismos publicaron que se han retirado casi 8.000. ¿En qué va a quedar? ¿Sabe qué queda con la ausencia de fuerza pública? Autodefensa, paramilitarismo, desorden social y matanza. A eso nos va a llevar este salvaje. ¿Qué vamos a hacer? Con todos los veteranos de la fuerza pública, con los mejores soldados que ya se pensionaron, con los que vienen de Dubái, con todos los que llegan, hay que volver a reincorporar, pero dirigidos por los mejores, porque aquí vamos a tener que volver, así como lo dije, reincorporar soldados y reincorporar coroneles para que tengan mando. Aquí no podemos seguir con civiles que terminan siendo engañados por la misma fuerza pública como ministros de defensa. Aquí tenemos que poner de ministro de defensa a un exmilitar, o coronel o general, pero que conozca cómo es esto, como pasa con el general Juvenal Díaz. ¿Usted cree que a Juvenal Díaz lo engaña la fuerza pública? No lo engañan. A un civil sí, porque uno no tiene formación ni militar ni policial. Entonces esto se endereza.
con mucho carácter y mucha decisión. Pero los desafíos están ahí. Que Petro no vaya a desfinanciar la registraduría, que las guerrillas que hoy son de todo, narcoguerrilla, narco, lo que sea, permitan las elecciones en esas regiones. Imagínense las elecciones cómo van a ser en las montañas de Jamundí, Jairo. ¿Cómo van a ser las elecciones en Tuluá? ¿Cómo van a ser las elecciones en el Chocó, donde todavía en la parte del Chocó que pega hacia el Urabá, la zona de los migrantes ilegales, que eso se va a empeorar porque aquí no quisieron resolver nada? ¿Qué va a pasar en la zona del Bagre, de Tarazá, en todos esos corredores? ¿Va a haber elecciones libres? Yo no lo sé, pero desde ya tenemos que estar atentos a saber que por lo menos los recursos estén en la registraduría y respaldar la fuerza pública, así sea nosotros como sociedad civil. Si nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo para atender las necesidades de bienestar de la fuerza pública, lo tenemos que hacer los civiles. No, ¿y qué tal el comisionado de paz pidiéndole perdón a Iván Márquez? O sea, es que de verdad que es ya el ridículo absoluto, pidiéndole perdón por una operación militar. O sea, los militares amarrados no pueden hacer nada. Y el día que hacen algo, entonces hasta los amenazan con que hay que investigar por qué hicieron ese operativo. Y piden perdón, pidiendo perdón a Iván Márquez. Y me cuentan que la fiscal general, Vicky, apenas dan de baja a un bandido de estos, manda fiscal especializado desde Bogotá. Yo digo, oh, wow. ¿Y eso lo hace cuando han hecho las masacres? ¿Manda fiscales especializados de Bogotá? ¿O los está mandando a ver si la fuerza pública hizo algo mal para judicializar? Pues sí, eso me han contado de ejército y de policía. Pues, doctora María Fernanda, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Semana. Siempre hay mucho tema del cual tenemos que conversar. Y esto sigue, eso es un capítulo, otro. Siempre habrá algo de qué hablar mientras estemos en este gobierno. ¿Será que nos va a dar más sorpresas? Yo creo que ya hemos superado la capacidad de asombro, ¿no es cierto? No, total. Aquí todo es tan grave que nada es grave, ¿no le parece? Claro, porque se olvida. Entonces vemos los videos de Nicolás Petro jugando tenis con su muchachito y su mujer muerto de la risa, juá. El pobre fiscal Burgos viendo cómo le abren investigación en la misma fiscalía. O sea, parece una película de terror. Olmedo y Snyder, pues yo creo que ya de pronto terminan por allá en las islas griegas, ¿no es cierto? Al paso que vamos. Qué vergüenza. Qué horror. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos y que disfrute. ¿Dónde es que está? ¿En Sincelejo? Estoy en Sincelejo, me recorrí esta mañana el mercado, es como el por abastos de... Ay, Dios mío, qué pobreza tan grande. La gente muy esperanzada quieren a su alcalde, ¿no? Lo quieren. Yo sé que hay noticias que van y vienen, pero la gente lo quiere, lo pregunté. Hay que llegarle otra vez a las clases más populares que están sufriendo física hambre. Vi que eso es insoportable en un país que puede producir toda la comida para nosotros y para exportar. No, increíble. Pues un abrazo. Cuídese mucho.